levante oración por su hermano. Hay alguien así. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a Jesús así con energía, con fuerza. El tema de hoy se llama Pero tengo contra ti. Vamos a leer la palabra del Señor, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23. Y leemos todo, ¿cierto? En honor a la palabra del Señor. No va a estar mucho rato parado porque es un puro versículo. Pero lo decimos a todo pulmón, como cuando en el colegio nos hacían cantar el himno. Mano, en el corazón, todo. 1, 2 y 3. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Puede tomar asiento. Muy bien. Vamos a repasar. Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando acerca de lo que el Señor destacaba en estas iglesias. Ya cada una de ellas tenía algo positivo. No todas, habían algunas que el Señor ni siquiera les destacaba algo. Pero estas son las que tenían algo. La iglesia de Éfeso fue destacada por su trabajo y por su perseverancia. La iglesia de Esmirna por su carácter sufrido y por su fidelidad a pesar de la persecución. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que se mantuvo fiel, como testigo fiel. La iglesia de Tiatira, que era virtuosa, tenía amor, servicio, paciencia. La iglesia de Sardis, que estaba corrupta, pero dentro había un pequeño grupo que estaba siendo fiel y guardando sus vestiduras. La iglesia de Filadelfia, la iglesia más premiada y con más favor de Dios que se narra en Apocalipsis. Tanto así que le dijo que delante de ella Jesús ponía una puerta abierta que nadie podría cerrar. Y la iglesia de la Odisea, que no tuvo ningún elogio, solo cosas por corregir. ¿Por qué decimos todo esto? Porque este mensaje trasciende en el tiempo para nosotros. ¿En qué sentido? Que nosotros debemos evaluar a la luz de las Escrituras cómo está la realidad de nuestra iglesia local y cómo está la realidad de nuestra propia vida, porque nosotros también somos la iglesia de Dios y el templo del Espíritu Santo, para identificar si aquellas cosas de las cuales hoy día vamos a conversar están afectando nuestra vida cristiana y están afectando nuestra iglesia. Porque le hago una pregunta, hermanos. ¿Usted quiere ser parte de una iglesia a la cual Jesús dice: he visto tus obras y han sido rectas delante de mí? ¿Amén o no amén? El día en cuando el Señor venga por nosotros y nos diga: he visto tus obras y tus obras han sido rectas delante de mí. Creo que es el anhelo de todos nosotros, de que hayamos acabado la tarea y el Señor nos diga: buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco y en lo mucho te voy a poner, entra al gozo de tu Señor. Creo que ese es el premio del supremo llamamiento que el Señor nos da, que nosotros seamos leales a su nombre aquí para poder disfrutar de sus riquezas por toda la eternidad. ¿Cierto? Muy bien. Directo al grano, dijo la Espinilla. Éfeso.
iglesia de Éfeso. Esta iglesia, su eje central a corregir era que habían abandonado, diga abandonado, el amor primordial. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dejar no es lo mismo que perder. Y aquí esta iglesia había abandonado el amor primordial. Dejar es voluntario, perder es accidental. Lo que dejo yo lo puedo volver a recuperar. Si, por ejemplo, hoy día olvidé mi teléfono en la casa, sé que está en el velador y cuando yo vaya lo puedo volver a tomar, ¿cierto? Pero perder es ir en el Uber, dejar el teléfono y no saber si lo voy a volver a encontrar. Esta iglesia no lo había perdido, lo había dejado. Es decir, sabe dónde está, sabe cómo volver, sabe cómo ir a encontrarlo, sabe que está allí. Te digo algo, tú y yo sabemos dónde hemos dejado ese primer amor. Hay canciones que dicen: Señor, hazme volver al primer amor. Y Jesús te dice: las patitas. Más encima, lo dejas tú y yo tengo que hacerte volver. Así no funciona. Amén. Porque no lo hemos perdido ni lo hemos extraviado. Voluntariamente. Lo hemos dejado. La iglesia de Éfeso tenía obras correctas. Hacían bien la pega. Pero sin el amor primordial. Probablemente no es que hayan perdido el amor, pero sí el amor primordial. Amor a la visión, amor a la casa, amor al servicio, amor a sus pastores, amor a su familia. Soy hijo del pastor, amo tanto a mi papá y sirvo en la iglesia porque amo a mi viejo. Pero se perdió el enfoque del amor primordial. Diga, ¿cuál es el amor primordial? El amor primordial es la esencia de las cosas que hacemos. El amor no es un concepto. El amor es una persona. Dios es amor. El amor que esta gente había dejado era Cristo mismo. Cristo, el motor de todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia debe tener una sola esencia: Cristo Jesús. Por Cristo, para Cristo, por medio de Cristo. Él es mi primer amor. ¿Me está siguiendo? Ya bien lo había expresado Pablo en Corintios, cuando dice: puede tener todos los dones, toda la unción, pero si no está la esencia misma de Dios, que es el amor, de nada sirve. El amor es superior a la unción, porque el amor nunca dejará de ser. El primer amor no es una sensación fugaz, como de una relación adolescente inmadura. Tú y yo somos dos adolescentes. ¿Conocen ese corito?
Algunos lo conocen en la fonda, ¿cierto? Siempre suenan. ¿A qué quiero ir con este punto? A veces nosotros pensamos que este amor inicial cuando recién conocemos al Señor es ese primer amor. Como ese cosquilleo en la guata cuando recién te conviertes. Cuando tú estás dispuesto incluso hasta dormir en el piso de la iglesia. Cuando quieres venir a barrer a todos los cultos. Cuando está esa inocencia así, de que todo lo que se hace en la iglesia está bueno. Todos me caen bien, todos son amables, todos son lindos. Y después con el tiempo hay cosas que se empiezan en el gusto en tu paladar, empiezas como a ya no mirar con esa inocencia. El pastor no era tan bueno, igual era mañoso. Y empieza la desconfianza. Pero el enfoque al que quiero ir es que este amor adolescente no es el amor que Dios quiere producir en nosotros. Porque el primer amor no es una sensación, el primer amor es Jesús. El primer amor no se fuma con la madurez. En Cristo. Ay, es que ahora yo soy un hombre de la palabra. Y como soy un hombre de la palabra, ya no estoy para ir a levantar carteles a la calle con esos muchachitos de la iglesia. Estoy en otro nivel espiritual. Estoy en otra etapa. El evangélico con los años se pone fome, insípido. Y piensa que eso es madurez. Eso no es madurez. Benditos esos locos que no tienen vergüenza para expresar su fe en donde sea y cuando sea. Y nunca perdamos eso hasta que el Señor venga. Amén. ¿Sí o no? Recuerda de dónde has caído. En griego la palabra caído se expresa como el salir del curso natural, ser ineficaz, errar, desviarse. Similar al pecado que en griego significa errar al blanco. Es decir, abandonar el primer amor está en el mismo nivel que el pecado. Recuerda de dónde has caído. Abandonar el primer amor es caer. Abandonar el primer amor es lo mismo que pecar. Aún más podríamos decir que abandonar el primer amor es pecado. ¿Alguien de aquí ha abandonado el primer amor? Luego el Señor dice, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, reconsidera tu actuar, vuelve a la inocencia con que servías al Señor, vuelve a poner a Jesús en el centro de todas las cosas que haces, vuelve a poner el enfoque no en hacer más actividades, sino que en las actividades que haces el centro sea el Señor. Y solo el Señor. Cuando el Señor es el centro de todo lo que hacemos, lo vamos a hacer con excelencia, vamos a mejorar continuamente, nos vamos a esforzar y no en nuestra fuerza, sino en la gracia, la cual nos da descanso para nuestras almas. No nos da fatiga, no nos da ansiedad, porque es la misma fuerza y energía que proviene del Espíritu Santo para hacer todas las cosas. En la carne nos vamos a cansar, en la carne nos vamos a fatigar. Cuando perdemos el enfoque y el enfoque lo ponemos en la gente, vamos a entonces a criticar a nuestra iglesia, vamos a empezar a mirar que todo está mal. Pero cuando ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, todo vuelve a cobrar sentido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy día vine gritón, modo gritón. Juanito, ¿cómo estás? Qué gusto que viniste a vernos. ¿Visita o volviste a la ciudad? ¿En serio? Qué buena decisión. Justo en la mañana. ¿Podrás creer que en la mañana, cuando iba trotando, estaba pensando? Yo decía, Señor, me gustaría que cuando nosotros salimos a hablar al centro, hubiera alguien que le pegue a la foto. Hubiera alguien que le pegue al video.
Nosotros lo hacemos porque obviamente alguien lo tiene que hacer, ¿cierto? Ninguno de nosotros es demasiado capo para eso, entonces simplemente lo hacemos. Y de repente, Jesús me responde, y volvió Juanito a la iglesia. ¿Ustedes sabían que Juanito es fotógrafo, pero así de los bacanes? Sí. Así que gloria a Dios por la vida de Juanito. Pero él es más que un fotógrafo. Él es una persona que tenemos que amar, querer y conocer, ¿cierto? Así que Juanito, qué bueno que estés acá otra vez. Sigamos. Luego el Señor dice, al que venciere la frialdad. Ustedes saben que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso lo dice la palabra y no está hablando de personas no creyentes. Está hablando de la misma iglesia. A causa de la maldad del mundo, el corazón de la iglesia se enfría. Entonces, esta palabra para Éfeso, al que venciere, ¿qué va a vencer? La frialdad. Comerá nuevamente del árbol de la vida, del paraíso de Dios. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor clausuró el Edén. Nunca más pudieron entrar allí. Y nunca más pudieron tocar del árbol de la vida. El árbol de la vida que representa a Jesús. El árbol del que cuando nosotros comemos podemos gozar de la vida eterna. Esto quiere decir, y esto es lo que significa, que abandonar el primer amor es un pecado. Y el pecado nos aparta del Señor. Y el pecado no nos permite comer del árbol de la vida. El que se enfrió está pecando y no puede comer del árbol de la vida que es Cristo. Te invito, hermano, te invito, hermana, a reenfocarnos en por qué hacemos las cosas para poder comer del Cristo que nos vivifica en el hombre interior. Porque a pesar de que nuestro cuerpo se desgasta, el hombre interior se fortalece. Pero ¿cómo se fortalece? Cuando podemos comer a Jesús. Por eso usted puede ver personas que llevan 40 años sirviendo al Señor con una pasión que nunca termina. Y la hermana Silvia me decía, oye, tú pareces dominicano, siempre estás encendido en fuego de unción. Es que sabe que el evangelio no es para vivirlo insípido. El evangelio no es para vivirlo así cabreado, venir al culto cabreado, venir al culto enojado, venir al culto triste. El evangelio es para disfrutarlo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es. Esmirna, la iglesia perseguida. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna no tiene crítica, pero sí tiene una advertencia. En vez de corrección recibe aliento. No tuvo reparo, pero sí un aviso para prepararse frente a la persecución. La fidelidad de Esmirna en algunos de sus creyentes se probaría por el martirio. Al que venciere, es decir, a quien no negare el nombre de Jesús, pese a la muerte inminente, habrá probado que su salvación era genuina. Pues muertos una vez, pero eternos para Dios, libres de la segunda muerte. Para nosotros morir no es temor, es ganancia. Para nosotros entregar la vida por Cristo es testimonio de la salvación inmensa que el Señor nos ha dado. Dejemos de cuidar y reservar tanto nuestra vida acá en la tierra. Un gozo nos espera, iglesia. Y como un gozo nos espera, la persecución para nosotros no es temor. Bueno, gracias al Señor que vivimos en un país donde no hay persecución al evangelio. Pero tú sabes que en realidad el evangelio se expande más en los lugares donde se persigue. El evangelio en China crece, pero en las cuevas. Underground. Así es, el evangelio es underground. El lugar donde está prohibido. Pero es ahí donde más se propaga. Porque en la persecución genera dispersión. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida en Jerusalén, los cristianos empezaron a ir a muchos lugares. Y en esos lugares el evangelio se empezó a propagar. Qué hermosa es la persecución,
porque genera expansión. Amén. La iglesia de Pérgamo, ¿cuál era su error? Falsos maestros, doctrinas cerradas. Quiero que pueda decir estas palabras conmigo. Las falsas enseñanzas nunca son inofensivas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tienes ahí a los que retienen. La palabra retener tiene que ver con aferrarse, abrazar y no dejar soltar. Y aquí menciona dos doctrinas, la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas. ¿Quién era Balaam? Es una historia que se ve en el libro de Números, capítulos 22 al 24. Y en resumen es lo siguiente. Balac le pidió a Balaam maldecir a Israel porque se sentía amenazado. Balac, un rey moabita, y Balaam, un profeta, que a la tierra que maldecía, la tal se maldecía, o a la tierra que bendecía, la tal se bendecía. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién viene con ellos? Ah, ¿verdad que son sus hijos? Muy bien. Este rey estaba amenazado porque veía que Israel era un pueblo fuerte y numeroso. Le ofreció dinero a Balaam para que éste maldijera a Israel y perdiera batallas. Pero Balaam no pudo maldecir a Israel porque mientras iba en una burra, el ángel de Jehová se le apareció. Balaam no pudo ver al Señor, pero la burra sí. Y la burra se echó al piso. La burra se empezó a desviar y no quería avanzar. Y Balaam se empezó a enojar con la burra. ¿Sabes qué hizo Dios? Hizo que la burra hablara. Y por medio de esa burra, Balaam pudo ver lo que Dios quería. Y era que no maldijera a Israel. Balaam no pudo maldecir porque Jehová le salió al camino y solo pudo hablar lo que Dios quería decir. ¿Qué es entonces la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam tiene que ver con adecuar el mensaje por ganancias, por conveniencias, falsificar profecía, predicar a dedo para lograr comportamiento de masas. El espíritu de Balaam tiene que ver con ser tropezadero, con engañar, con profanar el mensaje a beneficio personal y manipulación. Dios levante en esta casa personas que no tengan miedo a decir así dice el Señor, a no profanar el mensaje por conveniencia, a no cambiar el mensaje por la presión de la gente, sino que hablar lo que solo Dios quiere hablar y no estar dispuestos a transar con lo que Jesús quiere entregar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Balac, este rey moabita, se salió con la suya. ¿Qué hizo? Le envió mujeres a los hijos de Israel para que las tomaran. Y finalmente el juicio de Dios también les alcanzara. Aquí hay una doble doctrina. Mensaje torcido y seducción.
Y habían personas dentro de esta iglesia que se aferraban. Obviamente no era como que alguien pasaba adelante y se ponía a predicar acerca de esto, sino que habían personas entre medio de la iglesia que empezaban a susurrar falsos mensajes para que la fe de la gente se empiece a desviar. Por otro lado, la doctrina de los nicolaitas. Yo les hablé acerca de la doctrina de los nicolaitas la semana anterior porque había una iglesia que aborrecía la obra de los nicolaitas. ¿Sabes lo que significa nicolaita? Los que conquistan al pueblo. El espíritu del nicolaísmo tiene que ver con ganarse a la gente solo para sacar de ellos servicio. Eres el mejor, estás haciendo bien el trabajo, pero para que la gente te sirva. No porque realmente les amas, sino porque quieres de ellos algo. Que te sirvan en la iglesia, que te ayuden. El espíritu del nicolaísmo es promover el servicio a secas. ¿Estás mal? ¿Tu vida espiritual se está desgastando? Ven al culto, tenés que servir igual. No, el show debe continuar, dale nomás. Sin el fluir de la vida de Cristo. Es ejecutar tareas en la iglesia sin importar que nuestra vida espiritual esté seca. Es ser excelente por ser excelente. No importa cómo estemos. Podemos llegar a tomar el servicio a Dios como algo tan profano que tanto una persona no creyente como un creyente lo puedan realizar. Tú sabes que este mismo tema yo se lo puedo dar a una persona experta en locución y lo va a hacer bien igual. Solamente tú le vas a pasar el mensaje. Y si la persona tiene la capacidad de tener estos cambios de tono, de observar a la gente, lo va a hacer igual. ¿Qué nos hace distintos? ¿Por qué no contratamos músicos no creyentes y los ponemos acá a tocar canciones cristianas? Que probablemente las puedan ejecutar, pero maravillosamente. Es porque nosotros entendemos que el servicio sin consagración es profano. Servir sin consagración es profano. Todo lo que hacemos en la iglesia es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia merece el respeto, la devoción y la honra que el Señor merece. ¿Cuántos gritan amén? Por eso no es servir por servir. Es entender que somos ministros competentes de la gracia de Dios. Donde sea lo que hagamos, estamos haciendo algo que ministra al corazón de Dios y que ministra a las personas. Entonces el nicolaísmo era, sirve, da lo mismo como estés, dale nomás. ¿Llegaste curado y te toca coordinar? Lávate la cara y dale nomás. No. Porque lo que somos es lo que impartimos. Amén. Arrepiéntete, si no vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús, con su verdad, su palabra, que es una espada de dos filos, separa lo torcido de lo recto. Es indispensable que se levanten verdaderos maestros y ministros competentes del Espíritu para desarraigar las falsas enseñanzas, porque una falsa enseñanza nunca es inofensiva. Al que venciere, le daré la iluminación de las Escrituras, le daré el maná escondido, mensaje sin distorsión. Y una piedrecita blanca, que hay misterios. La piedrecita blanca tenía un enfoque, era como una entrada de cortesía. ¿Alguna vez a ti te han dado una entrada de cortesía o un pase preferente para algo, por ejemplo, no sé, un concierto, y compras la entrada VIP? Con esa entrada tú puedes tener un acceso a un lugar preferencial que alguien que compró entrada general no tiene, ¿cierto? Por ejemplo, ahora también se usan los conciertos que tú puedes ir al meet and greet y conocer a tu artista, sacarte fotos con él como que si fuera tu amigo. Esta piedrecita blanca tenía relación con eso, con habilitarte para tener acceso a lugares exclusivos.
un premio por la victoria en alguna competencia o también una identidad marcada y clara. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel que venciere podrá tener la piedrecita blanca. Esto ataca directamente a la doctrina del nicolaísmo, que tiene que ver con el favoritismo, con las jerarquías y con decir que tú eres importante por cómo sirves, que tú eres importante por lo que tú le puedes dar con tu servicio a Dios. Entonces nosotros empezamos a jerarquizar gente. Este es más porque produce más. Este es mejor porque da más. Ese es el espíritu torcido del nicolaísmo. Pero aquel que venciere estas falsas enseñanzas, entiéndame lo que le quiero decir, tendrá un lugar exclusivo. Tiatira. Vamos avanzando rápido. Una iglesia sin autoridad, una iglesia sin límites. No límites de los buenos, ¿cierto? No tenemos límites, no. Esto era que no ponían límites. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, la hermana más famosa de la iglesia. Siempre se habla de ella. Que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta que yo venga, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré a las estrellas, la estrella de la mañana. Toleras. ¿Qué es tolerar? Es dejar hacer, no oponer resistencia. Lamentablemente, esta palabra dice que toleras a esa mujer Jezabel, pero en la palabra original, ¿sabes lo que dice? A tu mujer Jezabel. Muy probablemente Jezabel era la esposa del pastor. Algunos dicen que podría haber sido ella, porque se traduce a tu mujer Jezabel. Históricamente Jezabel, en el Antiguo Testamento, libro de los Reyes, era una princesa fenicia que se casó con un rey de Israel. Introdujo la idolatría, los dioses falsos, los profetas de Baal, la persecución a los profetas de Dios. Era una mujer impía, seductora, manipuladora, tanto así que Jesús la nombra como un espíritu operante en medio de las iglesias, y la cual es una potestad que hasta los días de hoy nos hace guerra. Se dice profetiza, y aquí me quiero empezar a meter en terrenos hondos. ¿Está preparado? ¿Está preparada? Se dice profetiza. Normalmente es el cuerpo y el Espíritu Santo que identifican los dones. Usted puede observar y ver, Araiza es una evangelista. ¿Cierto? ¿Cómo sabemos cuando alguien es falso? Cuando se autopromueve. Se dice profetiza. ¿Cómo observamos cuando alguien es falso? Se autopromueve. ¿Está atenta, iglesia? ¿Está recibiendo la palabra de Dios? Enseñe. Una mujer no sujeta o un hombre no sujeto siempre tiene hambre de enseñar lo que no conoce. Yo opino esto, yo creo que es esto y esto y esto. Es que no es tan así. Y seduzca. La seducción no siempre se debe atribuir a lo sexual, sino a la astucia, a la manipulación, para convencer sobre un asunto que siempre conduce al error y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Diga conmigo, estamos entrando en terreno profundo. Ser partícipe de reuniones con fines paganos. Jezabel te dice, hermano, hermana, vamos para la casita.
y hacemos una tarde de adoración. Compartamos unas empanaditas y después hablamos un ratito de Dios. Mira lo que te quiero decir. Pero esa mesa, en vez de compartir el cuerpo de Cristo en la mesa, termina en murmuración. Y lo que era compartir a Cristo termina por desmembrar el cuerpo de Cristo. Usted y yo no nos hagamos partícipes de las mesas donde hay murmuración, chisme, pelambre, donde no hay edificación, sino corrupción. Aún más Jezabel te propone pijamadas. Vamos para la casa, hermano, hermana, después del culto y hagamos una noche de vigilia, gloria a Dios. Pero tengo unos pisco sour. Está la oportunidad, compartamos algo rico. Después karaoke, te empezáis a entonar. La mesa que era destinada para edificación termina siendo una mesa pagana. Cuidado con Jezabel. ¿Santo su nombre? Ahora no estamos hablando de gente, estamos hablando de espíritus que operan en la gente. ¿Cierto? Jezabel no quiere corromper creyentes. Dice que seduces a mis siervos. Eso quiere decir que su enfoque siempre va a estar en debilitar los liderazgos. Porque con eso cae más gente. Estamos hablando de Tiatira, no estamos hablando de Rema, ¿cierto? Estamos enfocados en que estamos hablando de una iglesia que tenía un problema. Ahora, si nos llega a pasar alguna de estas cosas, primero para edificación personal, no esté mirando ahí quién será la Jezabel de la iglesia. Porque muy probablemente soy yo el Jezabel. Y no me he dado cuenta, ¿cierto? Porque la palabra primero, ¿cómo es que dijo Pastor Cadamaño en la mañana? Primero lo desnuda a uno y después algo así fue. Lo que venimos a exponer somos expuestos primero. Muy buena esa. La tomo para mí. Le voy a dar los créditos. Entonces, su enfoque es corromper a los colaboradores de la obra de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere. El juicio es inminente, aunque la gracia lo retrasa. Ay, el Señor nos ha dado tantas oportunidades. El que nace de nuevo sí desea el perdón y el cambio. Un impío lo rechaza, aunque esté la oferta de la redención. ¿Sabes cómo Jezabel realmente puede ser libre? Jezabel necesita convertirse, porque muchas de sus actitudes están relacionadas a una persona que no ha nacido de nuevo. Y si le hacemos guerra a Jezabel y inventamos un protocolo para echar a Jezabel, Jezabel tiene que conocer el evangelio. Después dice: yo la arrojo en cama. Y aquí hemos visto que se levanta el decreto sobre eso, ¿ah? ¿Sabes lo que tiene que ver aquí con yo la arrojo en cama? En ese tiempo, la gente que cuando comía en una mesa, no comía así sentado como nosotros. Ellos tenían como una especie de sofá, donde como que se medio estiraban. ¿Has visto esos cuadros que tienen como unas uvas así? Y como que envuelto en un paño y como que la gente comiendo uvas. Bueno, así más o menos. Entonces, dice: mientras ella disfruta su comida sacrificada a los ídolos, yo la voy a enfermar con la evidencia de juicio para que sea inyectado temor en toda la iglesia. Wow. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los pensamientos y las intenciones. A sus hijos heriré de muerte. Jezabel engaña y engendra pseudo hijos espirituales por medio de sus relaciones torcidas. Creo que la pastora no es tan maternal contigo. Yo sí quiero escucharte.
ven para acá. Déjame aconsejarte si yo soy tan maternal. Quiero ser tu madre espiritual. Engendra pseudo hijos espirituales por medio de sus relaciones torcidas, que siempre son en secreto, que siempre son en lo oculto. Porque ¿dónde es que se mueve Satanás? En lo oculto. A sus hijos heriré de muerte. Ellos deben arrepentirse de las obras de ella. ¿Cuáles son las obras de Jezabel? La manipulación, la fornicación, la falsa profecía, la falsa enseñanza. Luego dice al que venciere, porque hay un grupo de ellos que no han conocido lo que son las profundidades de Satanás. Ustedes sabían que las religiones antiguas, la filosofía, siempre está en búsqueda de esos misterios escondidos que nadie más sabe. De esas creepypastas, de esas cosas que a veces son como un misterio revelado, y quienes los revelan pareciera que fueran más espirituales, y en la iglesia se da mucho eso. Te tengo hoy día un misterio para tener la atención de la gente. El tema es que la palabra ya ha sido revelada completamente. Sobre ella podemos tener iluminación y sobre edificación, pero no hay nada nuevo bajo el sol, porque el evangelio ya está completo. El evangelio es Cristo Jesús. Las profundidades de Satanás. Jezabel tiene un deseo muy marcado de siempre querer hablar de los secretos de la guerra espiritual, del mundo de las tinieblas. Quiere interceder 4 horas contra las tinieblas. Y aquí tengo una frase: no sea que de tanto querer profundizar en el mundo de las tinieblas y de tanto querer cavar, llegues al mismo infierno. La guerra espiritual tiene su lugar, pero nosotros no necesitamos entender tanto el mundo de las tinieblas. Necesitamos conocer el reino de la luz, que vence toda tiniebla. ¿Amén o no amén? No obstante, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, pero nosotros no tenemos por qué saber el nombre de todos los demonios habido y por haber. Porque como ya le he dicho un montón de veces, la mayoría de esos libros que hablan de guerra espiritual son escritos por ex brujos. Fuente de los deseos. Fuente mi imaginación. No, es que yo escuché por ahí que cuando yo era una bruja, sabía que había un demonio que se llamaba así, y nosotros después en la iglesia empezamos a aplicar cosas que ni siquiera tienen un fundamento. En los años 90 había una moda, todo el mundo quería hacer guerra espiritual. Tiraban benzina, tiraban aceite, rompían cosas, enterraban estacas, rompían cañerías. Arrendaban avionetas para tirar aceite por la ciudad. Pero no eran capaces de hablarle a alguien del evangelio. Es más fácil andar peleando con el diablo que ganar almas para el Señor. Donde realmente está la guerra espiritual. Si la guerra es una guerra que está en la mente. Y la mente que está la gente en sus delitos y pecados no puede ver la luz del evangelio. Por eso nosotros tenemos que ir ahí con el evangelio. Y ahí la guerra está ganada. Si tú te ganaste una persona para el Señor y esa persona salió de su vida pecaminosa, la guerra está ganada. Amén. Jezabel le encanta ser la líder de intercesión. No quiero decir, hermana Silvia, que usted es Jezabel, porque por todo lo contrario. Pero usted identifique de repente, no aquí, en otros lados, en Tiatira, ¿cierto? Y tenía la escoba, se decía profetiza. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Habían unos que guardaron las obras de Jezabel, pero otros que guardaron las obras de Jesús. Jesús otorga autoridad sobre quienes zafen a la influencia de Jezabel. La autoridad que Dios le dio a su Hijo es la que Jesús nos da para pastorear, gobernar y subyugar a todas las naciones. Nuestro galardón es Jesús, la estrella de la mañana, la luz que vence toda tiniebla. Sardis. Iglesia de Sardis. Queda poquito. La iglesia del falso avivamiento. La iglesia del avivamiento marquetero. La iglesia del avivamiento de redes sociales. La iglesia que le tira el terno a la gente y la gente se cae al tiro.
La iglesia que en los comentarios de su red social, lleno de fueguito, 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 chispa, unción, fueguito, chispa, unción. Yo conozco tus obras, que tienes fama de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fama de ser una iglesia avivada. No importa tanto la reputación que nos dé la gente, hermanos, sino la aprobación de Jesús. El carisma es engañoso. Muchas congregaciones pueden verse muy encendidas, alegres, llenas de dones, poder, gloria, chispa y unción. Y todo eso proviene del Espíritu Santo y no es mérito del hombre. Por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones. Una iglesia que para la luz de muchas personas estaba en un avivamiento, pero así enorme, que tenía un despertar. Pero Corinto y Sardis tenían fallas de carácter graves. El verdadero avivamiento, hermanos, consiste en fruto digno de arrepentimiento, en obras de justicia, en un despertar de santidad y de temor de Dios. Yo aquí te puedo mover las emociones. Y uno como predicador sabe las estrategias que puede usar para hacerte llorar. Es tan sencillo como apuntar a una persona y decirle, levántate, te tengo una palabra. Y decirle un montón de cosas, como Balaam, profetizando para su conveniencia, ¿cierto? Y que la gente quede así, wow, hoy día el pastor habló. Y eso te entusiasma, y eso te enciende, pero no te santifica. Porque normalmente, cuando uno entra en esas temporadas de avivamiento, que son necesarios, porque lo deseamos, lo buscamos y lo anhelamos, normalmente en el éxtasis uno se olvida del carácter. En el éxtasis de gente llegando a la iglesia, en el éxtasis de gente viniendo, corriendo al altar, uno se empieza a olvidar de las otras cosas. Y lamentablemente en la semana el diablo te empieza a carcomer. Por eso que nosotros deseamos el avivamiento, pero el avivamiento genuino que proviene de Dios. No ese avivamiento que ofrece una fama de estar vivo, pero Jesús al ver sus obras dice, están muertos. Esta iglesia muerta no estaba agonizante, no estaba enferma, estaba muerta. Podemos maquillar un muerto, adornarlo ahí en el cajón, pero luego de algún tiempo, si tú no lo entierras, va a empezar el olor a putrefacción. Hermanos, hay congregaciones que son expertas en el marketing a tal punto de que tú entras y ellos tienen planificado todo para mover tu emoción. Luces, pero despampanantes que te llegan a enrojecer los ojos. Una música progresiva que empieza lenta y luego para que tú... ¡ah! Está todo programado y fríamente calculado para mover tu emoción, pero no tu espíritu. ¿Sabe qué? El culto verdadero de una iglesia avivada puede ser la banda del Chavo. Y no es una apología a la mediocridad. Realmente puede ser una iglesia que con suerte tiene velas. Y nuevamente, no estoy aspirando a que seamos eso. Pero si está el amor de Dios, si está la santidad, si está el temor de Jehová, esa iglesia es una iglesia que realmente está viva. Porque camina en el espíritu de la resurrección de Jesucristo. Y no en su fuerza y su ímpetu para querer avanzar, sino que en el poder que fluye de Jesús. Sé vigilante. Usted sabe que vigilar es una disciplina cristiana que no realizamos.
ayuno, escudriñar la palabra, orar, vigilar. ¿Quién de aquí ha vigilado en algún momento? Cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, Jesús se llevó un par al monte. Le dijo, acompáñenme a orar, vigilemos. Y estaban todos muy tristes porque la tristeza nos tira a la depre y la depre al sueño, a dormirnos. O por el contrario, algunos en vez de dormirse a cada rato le da insomnio. Yo cuando me da pena me duermo en todos los rincones. Pero hay gente que no puede dormir. Y Jesús ahí dice, sean sobrios y velen. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Sin duda una gran parte de ella, sobre todo los que aparentaban vivir, estaban muertos. Pero en la cola habían algunos desahuciados a los cuales Jesús arroja una esperanza. El último impulso para seguir sobreviviendo. Jesús les dice, no es hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras que Jesús recibe no son las que nacen de la persona, sino las que nacen de Él mismo. Nuestro obrar siempre es imperfecto, pese a que sea buen intencionado. Acuérdate de lo que has recibido, oído y guárdalo. Eso tiene que ver con tener disposición, con prestar atención y con buscar con prontitud aplicar aquello que sabemos. Aquello que Dios nos habla debe abrazarse, debe prestarse atención y debe estar presto para que lo trabajemos. El que no vigila pierde. En tantas ocasiones, hermanos, vemos la pérdida como ataque de las tinieblas. Oh, la gente se va de la iglesia. Estoy perdiendo mi trabajo. Parecía que el culto no tuviera como presencia de Dios. No, esto debe ser un ataque de las tinieblas. Hermana Silvia, póngase a prenda porque el enemigo nos está quitando por aquí, por allá. Pero Jesús puede venir como ladrón. No que el ladrón era el diablo. No que el ladrón era el diablo. No sea que yo venga como ladrón y quite de ti autoridad, quite de ti unción, quite de ti discernimiento, quite de ti conquista. Hermanos, el que no vigila, pierde. El que no vigila, pierde. El que venciere será revestido de santidad y están seguros en la salvación de Dios. Todos los que confiesen el nombre del Señor en aquel día serán confesados por el Señor delante del Padre y de todo el cielo. Una sola cosa aspiramos y una cosa buscamos. No queremos ser como aquellos que un día lleguen delante de la presencia del Señor y saquen todo su currículum. Señor, yo hice esto, hice esto otro. En tu nombre eché fuera demonios, resucité muertos, sané a los enfermos y hice un montón de cosas, Señor. Mira mi Instagram, Señor. Está lleno de cosas que hice por ti. Y el Señor dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. Pero nosotros somos de aquellos que el día de mañana, cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos mire y nos diga, te reconozco, te conocí, tú eres mi hijo, ven y entra al gozo de tu Señor. Amén. Precaución, iglesia de Filadelfia, la iglesia de las puertas abiertas. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Jesús tendrá un nombre nuevo que todavía no conocemos, pero eso es tema para otra ocasión. Precaución en vez de corrección. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, mi nombre nuevo. Sin duda, para quienes que perseveran en las obras que tenía esta iglesia, son los que componen el edificio de Dios. Son los conocidos, los íntimos de Jesús. Y esto será a los que se les revele el nuevo nombre de Jesús. Cosas que ni oído yo, ni oído escucho, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquellos que conocen a Jesús en profundidad, conocerán cosas de Jesús que nadie más podrá conocer. Y finalmente, la última iglesia. La iglesia de la Odisea.
la que no tuvo ningún elogio, pero sí muchas críticas. La iglesia relativa, la iglesia de la tibieza espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tibieza espiritual. Yo les comenté la vez anterior que el agua que recibía por los viaductos y por la central de abastecimiento a la ciudad eran de aguas termales que estaban a distancias kilométricas en las montañas. El agua que llegaba a la ciudad de la Odisea era un agua tibia, insípida, que no era ni refrescante ni calorífera. ¿Te has tomado con calor un vaso de agua tibia? Qué cosa más desagradable. ¿Te has tomado con frío un té que se te heló porque estuviste haciendo otra cosa? Qué cosa más desagradable. Y así Jesús tenía que tomarse esta agua que ellos ofrecían en un sentido espiritual. Por eso dice que te vomitaré de mi boca, porque yo creo que a nadie de nosotros nos gusta el agua tibia. Da hasta como dolor de guata. ¿O a alguien le gusta el agua tibia? Hay un problema ahí si te gusta el agua tibia. Ay. Intentar no parecer demasiado fanático, la iglesia relativa. ¿Ah? Intentar no parecer demasiado fanático ni demasiado mundano, en ese afán por tratar de ser relevantes, de ajustarte al sistema, de ajustarte a los nuevos tiempos, de adaptarte, ¿cierto? Vamos a relativizar algunas verdades, porque en verdad, ¿para qué vamos a ser tan rectos? ¿Para qué vamos a ser tan correctos? ¿Para qué? Eso espanta a la gente. Seamos más relativos. Tengamos una verdad líquida. ¿Ah? No todo es 100% negro, no todo es 100% blanco. También hay grises. Esta iglesia entró en esa dinámica, lamentablemente. Esta gente se volvió insípida. Nosotros debemos aprender de ellos y debemos, por el contrario, ser hombres y mujeres de convicciones. Todo en la iglesia se hace según el termómetro del pueblo. Lo que ellos decidan, se somete a votación lo que se predica, lo que se hace, lo que se planifica, por temor a la pérdida. No es no tomar en cuenta lo que la gente quiere o piense, pero lo que la gente quiere o piense debe estar directamente relacionado con lo que Dios quiere y lo que Él piensa. Amén. Así es. Por eso algunos piensan que la religión adoctrina, que algunos piensan que la religión hace que la gente tenga buen comportamiento. Pero para nosotros los mandamientos de Dios son sagrados y es lo mejor que podemos hacer para tener una vida correcta. La Odisea era incapaz de ver su realidad espiritual porque estaban muy llenas de éxito natural. Era una iglesia cuica, hermano. Una iglesia así de Las Condes, de Vitacura, pulenta. Mucha plata. Mucha plata. Por eso ellos a sí mismos no se podían ver que carecían de nada. ¿Te das cuenta que de repente, lamentablemente, a una persona que tiene la vida resuelta no le entra el evangelio? Porque la tiene toda, po. ¿De qué le vaya a predicar? ¿De qué le va a decir, oye, tú tienes necesidad de algo? No, pues si yo no tengo necesidad de nada. Mi hijo en los mejores colegios, tengo una buena carrera, tú miráis mi cuenta corriente, tengo para dejar de trabajar hoy día. ¿Qué me va a ofrecer hoy día tú el evangelio? Porque las personas que están llenas de éxito natural no pueden ver su carencia espiritual. Y todos tenemos una necesidad espiritual. Por eso Jesús en Mateo 5, cuando habla acerca de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es una persona que, a pesar de que pueda tener un éxito natural, sabe que por dentro necesita a Dios.
Por eso necesitamos predicarle a los ricos también. Ellos necesitan a Cristo. Los pobres, los ricos, las mujeres, los huérfanos, los extranjeros, los chilenos, los patriotas, los de izquierda, los de derecha. Todos necesitan a Cristo. Porque el evangelio no es selectivo. Amén. ¿Cómo eran vistos por Jesús la iglesia de la Odisea? Desventurados, sin valor, sin propósito. ¿Cómo eran vistos por Jesús? Pero Jesús no era el flaco buena onda de los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando tan feo? Se transformó en otro personaje. Miserable, les dice. Lastimero, autocompasivo, eso traduce como miserable. Pobres, sin nada que ofrecer. La Odisea es, Señor, hoy día te traje un diezmo de 6 ceros, Señor. Y Jesús te dice, pobre, no tienes nada que ofrecerme. Aunque tú piensas que me estás dando todo, no me estás dando nada. Ciegos, sin visión, una iglesia sin visión, no sabía para dónde iba. Ya no tenía ninguna aspiración ni ningún espíritu de conquista, porque sentían que ya lo tenían todo. Y finalmente desnudos, sin la capacidad de cubrirse ni a ellos mismos, ni de cubrir a otros. Una iglesia que no ha visto su pobreza espiritual es una iglesia que ya no puede brindar cobertura ni para ellos mismos ni para otros. Nosotros debemos ser una iglesia que brinda cobertura, que brinda refugio para todos los creyentes. Amén. Yo te aconsejo que de mí compres. Realmente te hago una pregunta. ¿Podemos comprar algo de Él? El evangelio fue dado por gracia, es decir, gratuitamente. Porque ningún hombre pudo pagar el precio que Jesús pagó para recibir las riquezas eternas. Porque Jesús ya pagó todo, la obra ya está completa, la obra consumada de Jesús. Y aquí se revela una verdad. Que cuando Jesús les dice, les aconsejo que de mí compren, en realidad lo que Jesús le estaba diciendo, vengan acá, tengamos intimidad, estoy a la puerta y llamo, no quiero que me atiendas desde afuera, yo quiero habitar en ustedes, quiero ser el centro de ustedes, para que yo siendo el centro de ustedes, ustedes puedan tomar gratuitamente de mí, de las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Gratuitamente puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios. Jesús no le está cobrando nada a nadie, pero sí pide algo. Lo único que nos cobra es nuestro orgullo, porque es lo único que no puede pagar el evangelio. Está diciendo una herejía, entonces el evangelio no puede pagar todo. El evangelio no puede pagar una cosa, y es el orgullo humano. Porque por más que está la oferta de salvación, en un corazón orgulloso no entra. Por eso, ¿quién podrá venir al Señor? El humilde, el manso, el que reconoce que sin Dios no es nada. Habían dos personajes. Había un fariseo que se jactaba y decía, gracias Señor porque yo no soy como ese pecador. Gracias Señor porque yo soy un hombre recto, aleluya, santo es el que vive, santo es el que reina. Y había otro al lado que decía, soy miserable, soy chanta, Señor, soy penca. Por eso vengo delante de ti, porque te necesito a ti, porque miserable de mí. Tú sí me puedes purificar, tú sí me puedes cambiar, tú sí me puedes transformar. Hay de aquí alguna orgullosa que hoy día pueda venir y decirle, Señor, eso es lo que te entrego. Realmente lo único que tú te pides de mí es que yo rinda mi orgullo, Señor. Es lo único que me distancia de ti, Señor, y que me distancia de los demás, porque el maldito orgullo es lo que rompe y ha roto por épocas las relaciones. Me estoy desviando, pero probablemente hay una relación que a causa de nuestro orgullo hemos distanciado y hemos roto. Amén. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono. En una oportunidad Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, preguntaron si podían sentarse juntos al Señor. Él respondió, ¿están dispuestos a beber de la copa amarga del sufrimiento? Este lugar está reservado por el Padre y para aquellos que han padecido por la causa de Cristo. Acá el Señor promete tales lugares para aquellos que venzan,
la fe insípida, sin determinación. Para una generación de creyentes que conoce el corazón de Jesús. Una iglesia que ha decidido que Cristo habite por completo y no que pida permiso para gobernar. Porque el que se deja gobernar hoy por Cristo, gobernará con Cristo en la era venidera. ¡Gloria a Dios! Denle un aplauso a Jesús. El que se deja gobernar hoy, gobernará con Cristo en la era venidera. Resumen. Lo que tenemos que arrancar. El abandono del primer amor. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que huir de los falsos maestros y de las doctrinas cerradas. Tenemos que huir de ser una iglesia sin autoridad y sin límites. Tenemos que arrancar del falso avivamiento y tenemos que huir de la tibieza espiritual. Estas son las cosas que como iglesia tenemos que evitar. Porque cuando Jesús dijo, pero tengo contra ti, se estaba refiriendo a estas cosas que siguen afectando a la iglesia hoy. Ponte de pie conmigo y leemos el último versículo para luego ser ministrados por el Señor. Mira, cómo cobra sentido cuando entendemos que la disciplina al presente no es causa de gozo, pero produce en nosotros una resistencia y una firmeza de carácter y una obediencia al Señor. Todos juntos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo castigo a todos los que amo. Porque el evangelio no es nanay, nanay, nanay todo el tiempo. Si en verdad Jesús cuando te atrae te dice, ¿sabéis qué? Está ahí chamuscado, está ahí hecho bolsa, pero ven. Ahora empieza la transformación. Y Él, como nos ama tanto, no nos quiere dejar tal y como estamos. Por eso nos quiere transformar. Y porque como Él se está preparando una iglesia gloriosa, está transformando y cambiándonos a todos nosotros desde adentro hacia afuera. Y quiero tomar aquellas palabras que un día prediqué. Si hoy oyeres al Señor, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Hay corazones aquí que hoy día tienen que doblegarse al Señor. Porque en medio de nosotros hay gente tibia. Hay gente que piensa que tiene todo, pero le falta todo. Hay gente en medio nuestro que ya abandonó el primer amor. Hay gente en medio de nuestro que ha permitido que las falsas enseñanzas penetren en su interior por escuchar a malos consejeros y falsos maestros. Hay gente en medio de nuestro que se ha corrompido. Hay gente que está sirviendo solo por servir y ya no se consagra. Y esos, yo soy el primero. Y necesito arrepentirme para volver mi corazón al Señor. Para que yo pueda tomar de aquellas promesas eternas de Dios y decir, al que venciere, al que venciere. Jesús está buscando gente que pueda decir, al que venciere, al que permanezca fiel hasta el final. A aquellos que pueden hoy día decir al Señor, Señor, tú tienes mi lealtad hasta el final. Guardaré nuestra salvación con temor y temblor, no porque la vaya a perder, sino porque entiendo que la salvación es algo tan inmenso que yo no puedo descuidar. El evangelio es poderoso y el Señor está llamando hoy día a su iglesia a que vengamos